Este receso que se registró hace algunos minutos para rendir homenaje a un grupo de niños que han venido hasta acá, hasta el Palacio Legislativo, se acaba de reiniciar ya el pleno del Congreso y vamos a escuchar ya las declaraciones y las intervenciones de los diferentes parlamentarios que aún permanecen acá en el hemiciclo principal. Moción de orden del día 6.485. Considerando que uno de los principales requerimientos que realiza la ciudadanía a la representación nacional es la designación de defensor del pueblo, de los magistrados del Tribunal Constitucional y de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, que la elección de estos altos funcionarios reviste de una particular importancia para el fortalecimiento del Estado de Derecho, donde el Congreso de la República, sin desconocer los intereses individuales, debe integrar estos a los intereses de la sociedad. Que la Ley 29.882 establece los procedimientos de elección de defensor del pueblo y de magistrados del Tribunal Constitucional, los cuales también se pueden hacer extensivos para el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 9 del Decreto Ley 26.123 respecto de la designación de los 3 integrantes del directorio del Banco Central de Reserva. Que en la sesión de la Junta de Portavoces realizada el martes 8 de enero de 2013, el presidente del Congreso de la República invocó la urgente necesidad de que el Parlamento Nacional cumpla con el presente periodo anual de sesiones con la función especial que la Constitución Política y los artículos 6 y 64, inciso C del Reglamento del Congreso, le asigna para elegir al defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y a los directores del Banco Central de Reserva del Perú. Que los grupos parlamentarios, en concordancia con lo propuesto por la Junta de Portavoces, han cumplido con acreditar a los congresistas para integrar la comisión especial encargada de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y directores del Banco Central de Reserva del Perú. Por tales consideraciones, el Pleno del Congreso de la República acuerda, primero, conformar una comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Segundo, designar como miembros de la citada comisión especial a 7 congresistas acreditados por los grupos parlamentarios, que a continuación se indica. Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, José Antonio Urquizo Magia. Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga Recuenco. Grupo Parlamentario Perú Posible, Mariano Portugal Catacora. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, Luis Galarreta Velarde. Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, Víctor Andrés García Belaúnde. Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional, Michael Urtecho Medina. Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, Javier Velázquez Quesquén. Bien. Para oponerse a la admisión a debate de la moción, los grupos parlamentarios tienen 1 minuto cada uno. Si no, nadie se opone, se va a consultar la admisión para oponerse. Se va a consultar la admisión a debate de la moción 6485. Se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles de conformidad con el artículo 68 del reglamento. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 107, la mayoría es 54. Marcar asistencia para proceder a votar.
Se va a cerrar asistencia. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 78 señores congresistas al voto. Siendo las 7:49 de la noche, el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, ha sometido a votación la admisión de la moción 6485 para conformar una comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a Defensoría del Pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Hay que señalar que en el hemiciclo del Congreso de la República se encuentran 78 congresistas quienes han registrado su asistencia hace algunos minutos, y en estos instantes se procede a votación para saber si es admitido o rechazado esta moción, que es para conformar una comisión especial, la misma que se encargará de seleccionar a los candidatos a Defensoría del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional, como a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Hay que indicar que en estos momentos también están haciendo ingreso al hemiciclo principal del Congreso los miembros de la asociación Se va a cerrar sin fines de lucro Soy votación. Autista y qué. Y se acaba de cerrar ya la votación a estas horas de la noche, y en breve se va a determinar si es que es aprobado o rechazado la moción 6485. Cerrar votación. Han votado a favor 77 señores congresistas, 0 en contra,
0 abstenciones. La moción 6485 ha sido admitida a debate. En debate la moción. Más Walter Hacha, verde. José Gutiérrez, verde. En conclusión, 79 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. En debate la moción. Se ofrece la palabra a algún colega congresista. Si no es así, marcar asistente. Congresista Benítez. Señor presidente, creo que esta moción es muy importante por lo que se ha señalado, pero dada la importancia y la necesidad de que se elijan a estos representantes, creo que habría que ponerle un plazo, señor. Un plazo para que este grupo de trabajo que hoy día se elige pueda cumplir con el encargo del Pleno. Podría ser 3 meses para que sea en esta legislatura la que se logre buscar a los candidatos al Tribunal Constitucional, al Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo. Y esperamos también que esta comisión pueda saber elegir buenos candidatos que tengan trayectoria democrática, que tengan una conducta intachable y una solvencia moral y una probada defensa de los derechos humanos, que es lo que se necesita tanto para la Defensoría del Pueblo como para el Tribunal Constitucional. No nos olvidemos, presidente, que el Tribunal Constitucional va a resolver acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus, amparo, acciones de cumplimiento, habeas data y conflictos que puedan haber entre poderes del Estado. O sea, yo me permito, presidente, con todo respeto, pedirle a los miembros de esta comisión que hagan una profunda y exhaustiva evaluación. No estamos eligiendo cualquier tipo de magistrados, depende mucho de ellos el futuro de los derechos fundamentales de los millones de peruanos y de ciudadanos del extranjero que puedan estar en nuestro territorio. Y el defensor del pueblo va a cumplir también una tarea importante. No es el defensor del gobierno ni el defensor del Estado, es el defensor del pueblo. Yo haría esa invocación para que sepan escoger buenos candidatos y, presidente, darles un plazo que podría ser de 3 meses para que en junio o más tardar nos traigan esas propuestas. Y si no se puede hacer eso, se elegirá pues otra comisión o de acuerdo a ley se verá otro mecanismo para elegir. Porque no nos olvidemos, presidente, que la ley dice que puede ser por invitación o también puede ser por concurso. Entonces, si no se logra invitar, si no se puede escoger candidatos o gente que quiera aceptar la invitación, vamos a tener que ir al tema de la convocatoria, de la selección, de la búsqueda de magistrados, señor presidente. No nos olvidemos que en los últimos años hay muchos candidatos que han sido maltratados. Y por eso mucha gente no ha querido postular al Tribunal Constitucional. Y si ahora se va a invitar, al invitado no se le puede someter a pruebas o a exámenes o a decir vamos a hacer ternas de invitados. Porque al invitado no se le puede someter a comparar con otro. O se le invita o no se le invita. Y si se le va a invitar, que sea una persona que reúna las características y las condiciones propias para ser magistrado del Tribunal Constitucional, para ser defensor del pueblo y para el Banco Central de Reserva. Muchas gracias, señor presidente. Bien, ¿algún otro colega congresista Becerril? Gracias, presidente. Voy a opinar sobre el tema, ya que también fui parte integrante de esta comisión en la anterior legislación. Y decir al colega que me intercede la palabra, que yo creo que todos los congresistas de esta comisión son conscientes que tienen una gran responsabilidad, no solamente con el Congreso. La gran responsabilidad que tenemos es con el país entero. Por lo tanto, yo creo que cada bancada ha elegido a las personas idóneas quienes tienen esta gran responsabilidad. Y yo creo que el ponerles una fecha límite no les va a dejar trabajar con la tranquilidad que esto amerita. Acá esta comisión tiene que saber consensuar por encima de los tintes políticos. Tenemos que entender que tienen que conversar, tienen que consensuar. Y eso en realidad entendemos que sin presiones se puede llevar a cabo de la mejor manera, entendiendo que esa es la responsabilidad que el país nos ha encomendado. Simplemente manifestar que todos estaremos a la expectativa por el bien de este Congreso, por nuestra imagen, que en el plazo perentorio
se nombre al defensor del pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional y también a los miembros del directorio del BCR. Presidente, creo que cada bancada debemos confiar en los congresistas que hemos elegido, más aún teniendo entendido de que usted como presidente también va a apoyar para que esta comisión tenga los resultados que todos esperamos, presidente. Gracias. Congresista Reate, Gabriel Silva. Presidente, se supone que al elegir a esta comisión, los miembros de esta comisión tienen la autorización expresa de sus bancadas para definir políticamente una decisión que va a favorecer al pueblo peruano. Pero si acá hemos elegido a estos miembros para que no tengan decisión política y tengan que estar yendo a preguntar hasta el Papa para saber realmente a quién poner, ahí sí estamos en un peligro. Porque ¿por qué ha fracasado durante todo este tiempo la posibilidad de poder tener miembros del Tribunal Constitucional, miembros del BCR? Ha fracasado porque falta de voluntad política. Y la falta de voluntad política se hace consensuando, no se hace imponiendo, sino se hace bajo un consenso. Y este consenso, esperemos que los miembros de acá tengan esa fuerza de todas nuestras bancadas para darles la libertad necesaria para poder consensuar y decidir. Yo creo que esto va a haber, si hay un resultado concreto, todo el pueblo peruano va a ver que sí es posible en que todas las fuerzas políticas del Perú pueden llegar a un consenso saludable. Y sería bueno, porque sería hacer el bien al Perú. Y sería hacer el bien que las instituciones estén con todos sus miembros completos. De esa manera puedan tomar mejores decisiones. Por eso creo profundamente que más que un tiempo es una decisión política. Y espero que los 6 o 7 miembros de acá puedan realmente llegar a acuerdos rápidos. Porque si esperamos 5, 6, 7 meses, ¿para qué vamos a tener otros miembros más? Y esperemos que la decisión de ellos sea lo más pronto, lo más oportuno, porque ya el Perú no puede esperar más. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Elías Rodríguez. Señor presidente, en nombre de la bancada Concertación Parlamentaria, debo señalar lo siguiente. El Parlamento peruano es un parlamento hoy en día fraccionado. El pueblo lo ha querido así. Y necesariamente para poder lograr la cantidad de votos requeridos para obtener a los magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Banco Central de Reserva, se necesita hacer los esfuerzos máximos de consenso. En consecuencia, señor presidente, establecer corsés de tiempo resulta ser para nosotros innecesario en este momento en que el país espera una alta responsabilidad de parte de nosotros para lograr precisamente entregarles la legitimidad a sus integrantes de estas instituciones importantes para el Estado peruano. Asimismo, Concertación Parlamentaria está representada por el congresista Javier Velázquez Quesquén y en una comunicación manifiesta incluso la necesidad de que se realicen sesiones reservadas, porque no puede darse, señores, muestras de discrepancias abiertas ante el país. Y esperamos de todo corazón, señor presidente, que en esta legislatura, donde usted va a poner de su empeño y su apoyo, donde algún momento el Perú cuestionaba de alguna forma que no nos habíamos puesto de acuerdo sobre estos temas, señor presidente, nosotros demostremos, no con fechas ni con plazos, sino que la voluntad del Parlamento, que es la voluntad del pueblo, estará dada por el consenso. Así como se formó esta moción, que siga así, señor presidente, moción consensuada. Muchas gracias. Bien, el congresista Chejade. Gracias, presidente. Bueno, yo concuerdo con el congresista Benítez en el sentido de que, si bien es cierto, hay que darle tiempo a esta comisión para que se pueda consensuar,
pero también es cierto que habrá que ponerle algún plazo prudente, digamos, ¿no? Tampoco se puede esto manejar secula seculorum, y como el señor Becerril dice que hay que ponerle un plazo perentorio, pero sin tiempo. Si es perentorio tiene que tener un tiempo, no puede ser en abstracto. Entonces, creemos que la discusión el día de hoy, presidente, es dilucidar si se le va a poner un plazo perentorio, límite, o no se le va a poner. Quien habla particularmente, y hablo a título personal, creo que se le debería poner un plazo límite, prudente. No digo que hay que volar, porque no es fácil elegir a determinadas personalidades como el Defensor del Pueblo, los miembros del TC y los miembros del Banco Central de Reserva, pero tampoco nosotros podemos jugar con los intereses y las expectativas legítimas que tiene la nación. El día de hoy, presidente, los reflectores del país y de la nación han puesto sus miras en este Parlamento de la República, en la representación nacional. Y si este Parlamento ha sido criticado en los últimos meses o en las últimas semanas, es efectivamente porque hace ya algunos años no hay defensor del pueblo, hace varios años no hay determinados miembros del Tribunal Constitucional y del Banco Central de Reserva. Creemos, presidente, que más allá de los intereses políticos, que también son legítimos y fundamentalmente partidarios, creo que en una negociación política deben hacerse algún tipo de concesiones. Y creo que nosotros estamos también para concertar con las diferentes bancadas, incluyendo la de oposición, para que el Perú salga adelante y para que sea un Estado sólido, un Estado con instituciones fuertes y no con instituciones débiles. Y es por eso, presidente, que nosotros pensamos que el día de hoy se debe definir si se le pone un plazo o si no se le pone un plazo, porque tampoco podemos jugar, repito, con las expectativas de la nación. Y creo, presidente, también en un comentario personal, que este plazo no debería pasar de esta legislatura, porque creo que la legislatura que usted preside dignamente, señor presidente, Víctor Isla, creo que es la que debería finalmente legitimar a los nuevos miembros del Banco Central de Reserva, de la Defensoría del Pueblo y del Banco Central de Reserva. Entonces invocamos a los dignos representantes de las bancadas que hagan un esfuerzo para que el país salga adelante, para que el Estado de Derecho sea sólido y para que el pueblo peruano finalmente nos respete, presidente. Muchísimas gracias. Muy bien. La presidencia saluda la presencia de los miembros de la asociación Soy Autista y que se encuentran en las galerías del hemiciclo. Muy bien. Continuamos. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. El Parlamento tiene una deuda con el país, señor presidente, con relación a esta designación del Tribunal Constitucional, del BCR, así como también del Defensor del Pueblo. Y en la anterior oportunidad, presidente, se ha llegado hasta un punto y luego de ahí vinieron las discrepancias, porque muchas veces los que son representantes de los partidos reciben una consigna exterior, se viene al pleno, presidente, y se patea el tablero. Y este es un tema, presidente, que se puede volver a repetir, y es por ello que hay que evitarlo, presidente. Y la manera de evitarlo, señor presidente, es dándole facultades plenas a esta comisión. Que lo que ellos arriben sencillamente tiene que ser después el consenso total aquí en el Parlamento. Porque si no, no vamos a llegar a completar esta actividad tan importante, democrática para el país. Porque si esto se vuelve a dar, presidente, sencillamente la ciudadanía no va a creer jamás ya en el Congreso de la República. Por eso considero, presidente, que es importante que esto se tenga que dar. Consensos, uno. Segundo, que tener un máximo, creo, de 60 días, porque no vamos a dar tantos días, presidente, porque a las finales nos vamos a pasar a lo mejor de julio y ya estamos en otra legislatura, presidente. Y podríamos tener como máximo, señor presidente, la finalización de la legislatura del presente año. Y así como también, presidente, que un grupo
un grupo parlamentario no pueda vetar a otro grupo parlamentario, es decir, vetar a un candidato de otro grupo, porque el veto definitivamente, presidente, destruye el consenso, y lo que necesitamos acá es articular consensos, porque si nosotros no podemos llegar a ponernos de acuerdo en cosas importantes para el país, presidente, vamos a tener ante la historia una crítica importante. Vamos a tener una deuda frente a la historia del Perú. Por ello, presidente, pienso que hay que darle facultades plenas a quienes tengan hoy en día, estén participando en esta comisión que representa a todos y cada uno de los grupos políticos. Y con la finalidad, presidente, de poder llegar a esos consensos, que no después de afuera vengan, reitero, y se patee el tablero. Concluya. Gracias, presidente. Y de esa manera, presidente, lograr tener lo que el Parlamento requiere y saldar esa deuda que tenemos con todos los ciudadanos del Perú, señor presidente. Me está pidiendo uso de la palabra el señor congresista. Interrupción. El congresista Becerril. Gracias, presidente. Yo creo que el poner plazo a los representantes de cada bancada, de un inicio, damos muestras de que no les tenemos confianza. ¿Qué confianza podemos dar desde un inicio si le decimos de repente con eso, creemos que no son capaces de un tiempo prudencial ponerse de acuerdo? Creo yo, si hemos fracasado anteriormente, era porque las bancadas no le dieron la confianza total a sus miembros, que tenían que ir a preguntar luego a su bancada qué pensaban. Si nombramos al representante de la bancada, es porque confiamos y sabemos que va a ser lo mejor posible. Por lo menos nuestra bancada no pedimos tiempo, porque creemos y tenemos la confianza necesaria en el colega Alejandro Aguinaga, nuestro representante, presidente. Gracias. Concluya, congresista. Señor presidente, solamente, señor presidente, que Dios ilumine al Congreso en estas designaciones, para que la ciudadanía vea que sí somos capaces de poder elegir a nuestros representantes en cada una de estas instituciones democráticas del Perú. Gracias, señor presidente. El congresista llegó décimo. Está pidiendo una interrupción el congresista Martín Rivas y la congresista Rosa Mavila. Congresista Martín Rivas. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Ciertamente, desde el periodo pasado ya se viene con esta buena intención. Lograr consenso ciertamente no es fácil, muchas veces es complicado, pero sí es necesario. Y hoy en día, muy particularmente, me refiero a que no debería haber plazo. Ya tenemos una primera experiencia y debe de consensuar. Esta vez sí, es necesario hacerlo. Y me vuelvo a expresar el día de hoy de que el país entero está esperando ya esta decisión por parte del Parlamento. Y muy particularmente es necesario que esta decisión sea la más idónea y la más correcta. Cuando se presentan candidatos con cierta particularidad política ya conocida, es evidente que el consenso va a fracasar, porque ya nacen pues con una partida de nacimiento. Y concluya, congresista. Gracias, presidente. Esperemos que en esta oportunidad, esta comisión que va a ser designada, pues se merezcan las personas mucho más idóneas y más capaces. Presidente, Chiclayo, el día de hoy, espera una decisión del Tribunal Constitucional actual que ha generado zozobra en la población. Y nosotros somos parte, porque nuestra inobservancia en tomar esta decisión de designar a los nuevos miembros tal vez
habría resuelto este problema con la mejor idoneidad. Gracias, presidente. Congresista Mavila. No, perdón. El congresista Casio Baire tiene la segunda interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Yudi. Considero que nosotros tenemos que confiar en esta comisión, principalmente nuestra bancada confía en nuestro portavoz y por lo tanto también debemos tener en cuenta que ellos tienen que asumir una responsabilidad, no solamente a nivel del Congreso, sino tiene que ser una responsabilidad para el Perú. Por lo tanto, esperamos que los elegidos sean los mejores profesionales del Perú. Eso es todo lo que quería manifestar, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Simón. Gracias, presidente. En principio, presidente, yo creo que si es que cada grupo político ha nombrado sus representantes, significa que estamos confiando en ellos. Y que estos representantes de cada grupo tienen que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de ser generosos en aceptar propuestas y de ser generosos en que los otros también puedan aceptar lo que uno plantea. Ningún funcionario público, ninguna autoridad es independiente. Puede que no milite en una organización política, pero tiene simpatía, porque en el Perú, en el mundo, todos somos políticos. Por lo tanto, si alguien piensa tachar a una persona porque es política, se equivoca. Porque si es así, ningún técnico, ningún profesional podría pertenecer a un partido político, porque jamás podría trabajar en la administración pública, salvo cuando esté gobernando el partido al cual pertenece. Entonces, no hay que correrle al político, pero hay que exigirle condiciones a los que nos pueden representar. Presidente, usted se comprometió en su discurso ya como presidente del Congreso que esta nueva directiva iba a hacer todos los esfuerzos para nombrar al miembro del Tribunal Constitucional, al Banco Central de Reserva y al Defensor del Pueblo. Y en eso creemos, presidente. Creemos que la capacidad que tiene de conciliar y de llegar a buenos acuerdos debe culminar para que este segundo mandato que tenemos aquí, este segundo año, culminemos con cada una de las autoridades y por lo tanto confiamos en lo que nos están representando. Pero yo creo, presidente, que tiene que tener, yo les rogaría, les pediría a los señores representantes de los partidos políticos que van a tener tremenda responsabilidad, que no veten, salvo elementos que tengan grado de corrupción. Yo creo que las personas que tienen que ser electas tienen que tener solvencia moral, tienen que tener trayectoria democrática y tienen que tener capacidad profesional. Esos son los requisitos que tenemos que exigir y no si son de tal o cual partido. Ya hemos tenido la negra experiencia, la nefasta experiencia de haber creado una candidatura a defensor del pueblo donde prácticamente todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo y de la noche a la mañana se dejó a ese candidato. Eso no puede volver a suceder. Y termino, presidente, diciéndole, sí creo que tiene que haber plazo. Usted tiene un compromiso de honor con el pueblo. Y el compromiso suyo es el compromiso de todos nosotros. Por lo tanto, ese plazo debe terminar al término de su mandato. Yo creo que en junio o julio ya debemos tener autoridades y el pueblo estará contento con nosotros. Muchas gracias. Congresista Mavila. Señor presidente, colegas del Congreso de la República, creo, estimados colegas, que tenemos que partir de una constatación. No deberíamos hablar solamente del reto que supone el nombramiento de estas autoridades de la República. Tenemos que partir, estimados colegas, de la constatación de que en todos los balances, de todos los analistas políticos, de todos los medios, y yo me atrevería a decir en el ciudadano común del país, un índice de la deslegitimación política del Congreso de la República como institución tiene que ver, estimados colegas, con la incapacidad que hemos tenido hasta ahora de elegir el defensor del pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional. Y por eso este no es cualquier reto, colegas, tenemos que hacerlo, porque si no la imagen de nuestra institución es una imagen totalmente alicaída de representantes de agrupaciones políticas que no logran ponerse de acuerdo en puntos de concertación principal.
Yo creo que aquí el tema de fondo, colegas, es qué ponemos por delante. Los criterios políticos partidarios de tendencia o el factor país y la necesidad que nuestro país tiene de tener un defensor del pueblo o de tener miembros del Tribunal Constitucional. Y por eso creo, colegas, que más allá de camisetas o de agrupaciones políticas, tenemos que evaluar pues cuáles son los elementos fundamentales a tomar en cuenta. Por ejemplo, en un defensor del pueblo, yo creo, colegas, que un defensor del pueblo tiene que tener capacidad de gestión de una institucionalidad que a lo largo y ancho del país es una de las más legitimadas. Creo que tiene que tener además una coherencia con el mandato constitucional y con la vigencia de los derechos humanos. Creo principalmente, estimados colegas, que tiene que ser un operador eficaz para llevar adelante una institución que tiene muy buena percepción, sobre todo abajo, en los vulnerables que acuden a la Defensoría del Pueblo por la defensa de un derecho generalmente fundamental. Y creo, colegas, que en lo que concierne a los integrantes del Tribunal Constitucional, estos deben tener habilidades y destrezas caracterizadas por una formación jurídica solvente, pero también por un compromiso con el ideario democrático. Creo que tienen que tener profesionalismo. No basta ser abogado, creo, para intentar postular al Tribunal Constitucional. Creo, colegas, que tienen que ser personas expertas en constitucionalismo, y por eso reitero lo que debería mirar la comisión que hemos formado y le estamos dando nuestra confianza para ello. Lo que deberían ver es su experiencia constitucional, el proyecto de país, y no la ubicación necesariamente de tendencias o de agrupaciones políticas en instituciones que deben poner por delante los intereses tutelares de... Tiempo para el congresista. Termino, señor. Yo sí creo que hay necesidad de un plazo. Este tiene que ver con lo que ha iniciado, colegas, la deslegitimación política del Congreso. El pueblo nos ve incapaces de ponernos de acuerdo en cosas básicas. Tenemos que demostrar al pueblo y a la ciudadanía que somos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones básicas. Y para ponerse de acuerdo, colegas, hay que ceder, pues. Nadie puede ir con exigencia de si esto no, es no. No, hay que hacer prestación, contraprestación, negociación. El objetivo es lo principal, y el objetivo es de una vez ya el nombramiento de estas autoridades, porque tienen que ver, colegas, hasta con la capacidad de tener levantada la frente ante todas las instituciones de la República. ¿Qué Congreso es este, señores, que no pueden nombrar las autoridades fundamentales de la República? Esa orientación, señor, es la que yo expreso con convicción, así como la confianza en quien nos representa, el congresista García Belaúnde. Gracias, señor. Muy bien, congresista Mesías Guevara. Señor presidente, creo que aquí hay un consenso en toda la representación nacional que estamos en una seria deuda con el país, sobre todo con la imagen de la majestad del Parlamento, la cual nosotros tenemos el firme compromiso de garantizar y una vez más resarcir de aquella, digamos, negligencia que hemos tenido todos en elegir a estas importantes autoridades de tutelares de instituciones importantes de nuestro país. Señor presidente, sugiero que vayamos a una votación de lo que estamos con un plazo a favor del plazo y lo que no estamos a favor del plazo. Es importante que haya un plazo, señor presidente. La legislatura termina en julio y por lo tanto nos queda pocos meses. Y estoy seguro y que todos coincidimos en la que sea en esta legislatura que nosotros elijamos a los miembros de estas importantes instituciones. Por lo tanto, señor presidente, es importante que vayamos a la votación. Me pido interrupción al congresista Chejade. Congresista Chejade. Presidente, no tiene nada que ver, como se ha dicho acá, que porque se le da un plazo perentorio a la comisión, entonces se desconfía de ellos. No se confía en ellos. No tiene nada que ver. Si se ha elegido a una comisión, que si cada bancada ha elegido a un representante o a dos representantes por bancada para elegir a una comisión, para que ellos sean nuestros representantes, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva, es porque nosotros hemos confiado en ellos. Pero si se les da un plazo, no es por desconfianza, sino porque el pueblo nos está mirando.
los reflectores están en el Parlamento de la República. Presidente, hace 3 o 4 años en el gobierno anterior hubo un escándalo, una bronca en este Parlamento, incluido golpes y patadas, por una elección de un alto miembro, un alto funcionario público que finalmente no logró elegirse. Y eso ha quedado en la retina de la población, como que también ha quedado que después lamentablemente no nos hemos podido poner de acuerdo, y es culpa de nosotros, hay que reconocerlo. Y es por ello, presidente, que efectivamente hay que ponerle un plazo, y es esta legislatura en la que usted es presidente, señor Víctor Isla, en la que se tiene que nombrar. Que concluya, por favor. Es esta legislatura que usted preside la que tiene que nombrar al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional y efectivamente a los miembros del Banco Central de Reserva. Y es por ello que esto no puede alargarse 6 meses, 9 meses, 1 año, sino que hay que poner un plazo perentorio de 60 o 90 días, pero se tiene que elegir en esta legislatura, presidente, sin ningún tipo de desconfianza. Gracias. Concluya, congresista. Señor presidente, vuelvo a reiterar que es necesario que pongamos en la moción de orden del día, que aquí se ha sustentado, de que estamos poniendo un plazo perentorio. Hay coincidencia, señor presidente, en la que sea en esta legislatura que aprobemos y apoyemos y nombremos a los miembros de estas importantes instituciones. Por otro lado, señor presidente, el derecho al veto es importante también, porque nosotros como congresistas tenemos que ser responsables a quién vamos a elegir. Si bien es cierto, nos quieren poner o podrían ponernos un fardo cerrado, pero sin embargo nosotros tenemos que ver a quién vamos a elegir. Ya se ha dicho aquí, y respaldo y coincido, que tienen que ser honorables profesionales, ciudadanos con alta solvencia moral. Creo que ahí todos estamos en condición de llegar a un consenso y a un acuerdo. Por lo tanto, señor presidente, vayamos a la votación, sobre todo poniendo un plazo perentorio. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Belaunde. Presidente, creo que prácticamente se ha dicho todo, pero me falta agregar algo muy simple. Efectivamente, creo que se requiere de un plazo. Y si nosotros consideramos que estamos el día 4 de abril, ese plazo debería ser de 2 meses, porque la legislatura ordinaria termina el 15 de junio. Y entonces los señores nos deberían traer sus candidatos, me imagino uno para cada cargo, y la negociación de ese uno debe ser materia ya de los tratamientos entre ellos y de las consultas con su bancada previamente, para que precisamente a partir del 5 de junio estemos en condiciones de llevar a cabo esta designación antes del vencimiento de esta legislatura ordinaria. Eso es lo que yo me permitiría plantear a usted, señor presidente. Agregar magistrados dentro de un plazo de 2 meses contados a partir de la aprobación de la presente moción o algo así. Palabras para ese efecto. Eso es lo que yo sugeriría, señor presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Bon. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Algo de la experiencia que por lo menos he tenido cuando fue parte de esta comisión. Presidente, yo creo que el tiempo perentorio sería antes de que termine su presidencia, porque fue una promesa, y yo creo que es una promesa de usted, nos involucra a todos los congresistas. Lo ideal sería que fueran los políticos de gran trayectoria política, que tuvieran las mayores cualidades profesionales y morales, pero la realidad es que tenemos que verlo. Ejemplo, el defensor del pueblo necesita simple mayoría. Los del banco, los miembros del Banco Central de Reserva necesitan mayoría. Pero ¿dónde está el problema? Cuando la elección del Tribunal Constitucional, los 6 miembros del Tribunal Constitucional necesitan una votación calificada, 87 votos. Ninguna de las 2 grandes bancadas se sume con el resto, llega al número adecuado. Entonces necesitamos concertar, es cierto, pero en función de lo que vamos a establecer.
porque la anterior oportunidad, estando con el 90% del apoyo del defensor del pueblo, bastó que alguien esté en desacuerdo para que todo se viniera abajo. Obramos de la forma más democrática, y le doy un ejemplo. Yo llevé la propuesta de mi bancada, sin embargo, en esa votación no tuve la mayoría. Supe respetar lo que democráticamente era la mayoría. Sin embargo, se cuestionó, pero yo no, porque yo soy respetuoso de lo que es la mayoría elige. Y no podíamos hacer cambios por propuesta de simpatía, porque es una Cámara eminentemente política. Y si vamos a estar sujetos a la posibilidad de oponernos a cualquier planteamiento de cualquier bancada, no vamos a elegir. Es cierto, creemos que ahora tenemos algo más de posibilidades, señor presidente, porque sé que usted va a coordinar con esta comisión para que salga elegido y haya esta mayor gobernabilidad. Pero, señor, es una Cámara política, y si nosotros no vamos a respetar los planteamientos de las diferentes bancadas de su propuesta, no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces queremos un gran desprendimiento, pero al mismo tiempo también creemos que cada una de las bancadas va a presentar los mejores candidatos que puedan proponer. En eso tenemos que tener fe, que cada candidato, y así lo propusimos nosotros, que no tuvieran antecedentes penales, no tuvieran antecedentes de algún problema moral, o que no sea un verdadero demócrata, para que podían en este caso cada bancada proponer a sus candidatos. Concluya, congresista. De esta forma, señor presidente, no se va a poder. Entonces yo sí les pido, les deseo que haya la mejor posibilidad de elegir a estos miembros del Tribunal Constitucional, el BCR y el Defensor del Pueblo. Muchas veces también tenemos que anteponer, porque no podemos negar que tiene que ser pues un político independiente, y seguramente un político que sea de la simpatía de esa bancada. Gracias, presidente. Muy bien, finalmente el congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Bueno, en realidad cuando se ha presentado esta moción de orden del día, está suscrita por todos los voceros, efectivamente no se ha puesto un plazo. ¿Y por qué no se ha puesto un plazo? En primer lugar, porque efectivamente la Constitución Política del Estado ya ha encargado al Congreso de la República hacer estas designaciones, y esos plazos se han vencido con exceso. Y por la experiencia que hemos tenido anteriormente, cuando se nos puso un plazo e hicimos lo posible por llegar a ese plazo con resultados y no logramos, y consta a ustedes lo sucedido, tenemos un problema, y es que generamos una expectativa en la población y con toda legitimidad en los medios de comunicación que están todos los días pendientes a ver quién es el candidato, cómo fue, quién nos lo apoya, quién no lo apoya, falta una semana o faltan 2 semanas para eso, y al final la comisión se ve un poco presionada y acorralada con estas circunstancias que no ayuda y no le da la libertad, la tranquilidad para hacer un proceso de evaluación, sobre todo teniendo en cuenta que por las experiencias que se ha tenido, digamos, si así lo prevé la ley, el proceso por invitación es un proceso más saludable en el sentido de no exponer a los candidatos al maltrato. Se identifica a los candidatos, se declara una guerra mediática acusándose unos a otros a los candidatos, y al final salen maltratados, vienen aquí, se balotean porque no obtienen los votos. Entonces ya nadie quiere postular, nadie quiere ni siquiera aceptar invitaciones a ser candidatos a estos cargos. Por esa razón, presidente, no se ha puesto un plazo, entendiendo que la intención y el compromiso de esta comisión debería ser pues lograr en el plazo más corto posible un acuerdo, y dentro de esta legislatura. Pero eso, digamos, con la tranquilidad necesaria. Es una decisión difícil, es una decisión complicada porque requiere mayoría calificada, 87 votos. Entonces nosotros hicimos el mejor esfuerzo y no pudimos lograrlo. Esperamos que en esta oportunidad, efectivamente, con las experiencias y además con el pasivo que tenemos frente al país, podamos ponernos de acuerdo. Pero no le hemos puesto un plazo, presidente, pensando en que la comisión debe
establecerse, digamos, un cronograma lo más corto posible para que cuando se pongan de acuerdo, presentemos esas propuestas y le digamos al país si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y consensuar en esto. En ese sentido, nos ratificamos en la propuesta de la moción de orden del día firmada por los voceros, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Se va a dar lectura a la parte resolutiva de la moción. Parte resolutiva. El Congreso de la República acuerda, primero, conformar una comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, a magistrados del Tribunal Constitucional y a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Segundo, designar como miembros de la citada comisión especial a los 7 congresistas acreditados por los grupos parlamentarios, que a continuación se indica: Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, José Antonio Urquizo Magia. Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga Recuenco. Grupo Parlamentario Perú Posible, Mariano Portugal Catacora. Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, Luis Galarreta Velarde. Grupo Parlamentario Acción Popular Frente Amplio, Víctor Andrés García Belaúnde. Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional, Michael Urtecho Medina. Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, Javier Velázquez Quesquén. Bien. Congresista Benítez. Presidente, en vista de que varios de las personas que han intervenido en este pequeño debate han opinado a favor de que se ponga un plazo, yo quisiera plantear como cuestión previa que haya una votación separada, señor. Que voten los que están a favor de que tenga plazo y por otro lado que voten aquellos que la elección se haga sine die, porque hay varios parlamentarios que estamos de acuerdo con que se ponga un plazo, ya sea 30 días, 60 días, 90 días, porque es necesario, señor presidente, que eso se haga. Y también lo que me preocupa a raíz de la intervención que he escuchado del vocero de Gana Perú, señor presidente, es que no puede haber secretismo para elegir a estos magistrados. No se trata de tenerlos escondidos en una urna y solo hacer aparecer los nombres el día de la votación. Tampoco se trata de que hayan vetos políticos a ningún candidato. Se dice que cada partido puede tener cuotas. Lo único que se pide, señor presidente, es que tengan solvencia moral. Quien no tiene solvencia moral se descalifica solo. Quien no tiene trayectoria democrática intachable se veta o se descalifica solo, señor presidente. Que se haga público, que se conozcan los nombres. Total, son los que van a estar en el Tribunal Constitucional y son los que van a favorecer no al gobierno, sino al pueblo. Concluya, congresista. Por esa razón, presidente, yo planteo como cuestión previa que se haga la votación por separado. Los que están de acuerdo con que tenga un plazo en la comisión y los que están de acuerdo con que no. Gracias, señor. Bien, congresista Bedoya. Presidente, créame que nada más ajeno a mi voluntad que reabrir un debate insulso e inconducente, en el cual han hablado 16 o 18 personas para decir que todos están de acuerdo en lo mismo. Simplemente lo que quería acotar es que los plazos los fija la ley y el Parlamento ya incumplió. La ley que regula el procedimiento para elección de los miembros del Tribunal Constitucional señala dentro de qué plazo el Tribunal debe de comunicar que se han producido las vacantes al Congreso para que éste proceda a nombrar una comisión, ésta efectúe todos los trabajos pertinentes y proponga al Parlamento la elección de los nuevos magistrados. Todos esos plazos se vencieron, se agotaron. Entonces, ya no perdamos el tiempo, señor, pensando en plazos para esta comisión. Creo que el mensaje ha sido claro y unánime. Queremos asumir con responsabilidad este reto y estamos delegando en las personas en las cuales delegamos o cedemos nuestra confianza para que nos representen y encuentren una solución y no seguir pasando, por lo menos yo, la vergüenza diaria de estar en un parlamento que no ha sido en 2 años capaz de cumplir con lo que le corresponde. Gracias, señor. Congresista Benítez, sería importante que precise cuál sería el plazo que había señalado. Presidente, con todo respeto, yo discrepo de mi colega Bedoya, porque yo creo que si los plazos ya vencieron y no fuimos capaces de elegir, será responsabilidad de todos. Los plazos que señala la ley, perfecto, ya se cumplieron, pero el plazo para que esta moción cumpla tiene que darse.
Yo discrepo de él muy respetuosamente, conozco su trayectoria democrática, conozco sus cualidades y virtudes, pero en este tema discrepo. Yo sí creo que tiene que haber un plazo, porque la población necesita saber en el menor tiempo posible quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Constitucional, quién va a ser el defensor del pueblo y quiénes ser los representantes del BCR. Por esa razón, yo he planteado como cuestión previa que al momento de votar, se vote por un lado los que están de acuerdo con que la comisión tenga un plazo que propongo de 90 días calendario y los que están de acuerdo con que quede la moción tal como está. Bien, se va a consultar la cuestión previa para conceder un plazo de 90 días calendarios a la comisión especial. Marcar asistencia para proceder a votar. Estamos en votación, ya hemos accedido a su cuestión previa. Vamos a... Congresista Benítez, a ver. Presidente, he recogido las sugerencias de varios parlamentarios que están de acuerdo con que se ponga un plazo y la sugerencia es que sean 60 días calendario. Así que... Cambió de parecer entonces. Cambio el plazo para que sean no 90 sino 60 días calendario. Gracias. Bien, congresista García Belaúnde. Presidente, yo entiendo, todos estamos comprometidos con la idea y quizás los plazos se puedan nombrar de una manera más generosa, digamos, y podría establecerse que tendría que ser en esta legislatura, de tal manera que si la legislatura acaba el 15 o el 16 o el 17 de junio, pues tengamos plazo en esta legislatura. Y si hay luego algunas sesiones plenarias extraordinarias que se podrían convocar para terminar de completar la lista de 10 candidatos que tenemos que elegir, pues está incluido dentro de esta legislatura. Así que yo creo que el plazo podría ser el término de esta legislatura. Bien, habría dos planteamientos, uno de 60 días que ha sido planteado por el congresista Benítez y otro señalado por el congresista García Belaúnde que sea el plazo de esta legislatura, hasta que concluya esta legislatura, y otro sin plazo. Se va a proceder a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Benítez que sea originalmente. Los que estén a favor... No. Estamos ya para...